Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio donde hoy de manera virtual inauguramos la exposición colectiva Modos del Cuerpo, una muestra del acervo artístico de Baja California. Modos del Cuerpo se expone en la Sala Internacional de SEART Ensenada. Este día tendremos un recorrido virtual y esperamos entrando el 2021, si el semáforo de la contingencia nos lo permite, contar con algunos recorridos presenciales, previa cita, con grupos muy reducidos y tomando las medidas sanitarias correspondientes. Para inaugurar la muestra nos acompañan algunos de manera presencial, otros más de manera virtual, la directora de Museos y Galerías de la Secretaría de Cultura de Baja California, Olga Margarita Dávila. La coordinadora de SEART Ensenada, Lourdes González Lara. El coordinador de Museos y Galerías, Javi Lugo Rode. Nos acompaña también Ramón Tamayo, quien es encargado de las exposiciones aquí en SEART Ensenada, y el curador, Daríl Fortis. Le cedo el uso de la voz a la coordinadora de SEART Ensenada, Lourdes Araceli González. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en la inauguración de esta exposición Modos del Cuerpo, que nos llena de satisfacción. Aún dentro de las circunstancias que estamos todos viviendo, creemos que es importante mantener viva la actividad de las artes plásticas. Esta exposición está compuesta por una serie de obras que provienen del acervo de la Secretaría de Cultura, del acervo de obra plástica, y comprende las disciplinas de dibujo, pintura, grabado, cerámica y fotografía. Nos da una idea muy amplia del quehacer artístico, de los intereses de representación de nuestros artistas, tanto del Estado como fuera de este, y nos hablan del cuerpo, nos hablan de este territorio propio, de este territorio que también es común, de nuestras necesidades expresivas, de nuestros convencionalismos, de las formas en las que el cuerpo es un vehículo de expresión. En nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Cultura y claro de SEART Ensenada, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que lo disfruten en su formato virtual y eventualmente de manera presencial. Gracias. Gracias a Lulú por esta bienvenida y para hablarnos a detalle de esta muestra colectiva Modos del Cuerpo, agradecemos a la directora de Museos y Galerías de la Secretaría de Cultura de Baja California, Olga Margarita Dávila, que nos dé su mensaje. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas, para todos y para todes. Me da muchísimo gusto estar en este formato que nos permite la dimensión de hoy, estar con ustedes y con mis compañeros tan apreciados, Lula, Ramón, Harvig y Ana, y por supuesto con el curador Daríl Fortis, y de una manera anímica con todas y todos los artistas de la muestra. Como comentaba Lula, la exposición es una selección del patrimonio artístico de Baja California que se conforma por donaciones directas que hacen los artistas, así como por el programa Pago en Especie, que es una modalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oferta para los artistas puedan cumplir su ejercicio fiscal con obra. Y se hacen sorteos y se llevan a los diferentes estados. De esta manera podemos tener la gran fortuna de tener obras como de Pedro Friedeberg, como del doctor Lácara, así como de otras personas y artistas que han donado su trabajo o han sido ganadores de alguna mención o algún premio en las bienales de Baja California, como es el caso de Alida Cervantes o César Hayashi o muchos otros y otras que Daríl tuvo a bien articular en una muestra fuerte, poderosa, en diferentes formatos, como comentó Lula, y que tenemos la intencionalidad por instrucción del secretario
Pedro Ochoa Palacio, que el patrimonio circule por las diferentes entidades del Estado municipales, como es Ensenada. Ya estuvo esta exposición en Mexicali y después estará en Tecate y en Tijuana. De esta manera tengo la gran fortuna de contar con el apoyo de Sala, de los museógrafos y del equipo tan profesional que encabeza Lula y coordina Ramón, para que esta muestra, invaluable apoyo de Daryl Fortis, sea un ejercicio conectar a cada uno de nosotros. Muchas gracias y queda formalmente inaugurada hoy jueves a las 7 y capelitos de la tarde. Muchas gracias y bonita apreciación virtual, y Daryl nos dará este recorrido. Gracias. Gracias, Olga. Gracias a todos los compañeros que nos acompañan y, como menciona, ¿no?, por la gran labor que se ha ido realizando, aunque sea en estos formatos, y toda una nueva experiencia realizar la curaduría y el montaje a distancia y en el espacio virtual, pero que finalmente sí termina emplazándose en un espacio que algunos tendremos la dicha de poder visitar más adelante, pero ha sido todo un viaje, ¿no?, en esta revisión, primero del acervo y después de sus diferentes montajes. Como comentaba Olga, pues inauguró hace un año exactamente en la Galería de la Ciudad de Mexicali, y en esta ocasión pues estamos en el CEAR en Ensenada, ¿no? Me gustaría para el recorrido apuntar algunas de las piezas que se destacan por ciertas cualidades que me interesa resaltar y que de alguna manera van articulando el recorrido y la exposición, ¿no?, en sí. Creo que es muy importante, como mencionaba Olga y Lula, el asunto del acervo artístico, ¿no?, revisarlo, releerlo, que sea conocido por los ciudadanos, porque finalmente este acervo nos pertenece a todos los bajacalifornianos, ¿no? Y tenerlo visible, disponible y que podamos disfrutarlo, pues es una parte fundamental, ¿no?, en la labor de la difusión del arte y la cultura. Vamos ahora a empezar el recorrido con algunas de las piezas. Nada más esperemos que el asunto técnico. ¿Cuáles fueron las guías que te llegaron un poco también? Podrías comentarlo si cabe en su momento. Gracias. Sí, ok. Bueno, digamos que el concepto principal de la exposición tiene que ver con la representación del cuerpo, las diferentes formas de representarlo en las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, desde la pintura, el dibujo, la gráfica, cómo es que nos acercamos al cuerpo y cómo podemos plasmarlo para entenderlo desde diferentes dimensiones, ¿no? Vamos a ir revisando que hay como ciertas líneas de reflexión, ¿no?, que tienen que ver con la expresividad, por ejemplo, ¿no?, como una de las primeras líneas, que cómo es que capturamos las formas de expresarnos, ¿no?, tanto facial, corporal, el movimiento, etcétera, ¿no?, que de alguna manera están reflejadas, por ejemplo, en la pieza que tenemos en pantalla de Alida Cervantes, Autorretrato con peluca, que me interesa mucho, ¿no?, porque retrata cierta cotidianidad, un paisaje a lo mejor al que estamos generalmente expuestos, pero sobre todo este detalle, ¿no?, del rostro, cómo es capturado a partir de la pintura una emoción, una expresión. Parece que está
gozando, bailando, ¿no? Y entonces me interesaba mucho estas posibilidades de que el movimiento signifique, ¿no? Tanto movimiento facial, movimiento del cuerpo y cómo entonces podemos transmitir ciertas emociones hacia otros, ¿no? Y, o sea, digamos que es en el plano de interacción física, pero en este caso en la bidimensión, en la pintura, cómo es que podemos capturarla y entonces transmitirla y también sentir una emoción que está ahí, ¿no? Como representada. Otro de los ejes que me interesaba también era la relación con los roles de género, ¿no? O con lo que entendemos como características asociadas a diferentes, al género masculino, al género femenino. Y entonces, ¿qué cualidades tenemos identificadas en relación al cuerpo que pertenecen a uno u otro? Y también cómo los artistas de alguna manera van desactivando esto o van cuestionándolo a partir de su obra. En este caso, esta fotografía de Odette Barajas, Santa Jacqueline y su futuro hijo santo, me interesaba especialmente, ¿no? Porque es una fotografía construida en el sentido de que fue ideada artificialmente, digamos, ¿no? Ahí se nota que hay una escenificación con iluminación, con estos vestuarios, ¿no? Y también insertar el elemento del collage que tiene que ver con el rostro del hijo que presenta, ¿no? Este niño que está sentado frente a su madre y que tiene un rostro de adulto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, en este formato de la fotografía y del collage, me interesaba como ver cómo el tiempo colapsa, ¿no? De alguna manera, pues es un tiempo pasado y un tiempo futuro que están colapsando en una misma imagen, ¿no? Es decir, cuando el hijo era niño, pero al mismo tiempo tiene un rostro de adulto, ¿no? Entonces hay una relación como cuál es el tiempo del cuerpo, ¿no? Mucho se ha hablado también en este sentido de cómo el cuerpo refleja el tiempo, ¿no? A partir de la vejez o de las transformaciones, etcétera. Entonces me interesaba mucho como esta dimensión también, ¿no? En esta pieza en específico y en general como en las relaciones de género, relación entre madre e hijo, relación entre femenino, masculino, etcétera, ¿no? Entonces digamos que esa sería otra de las piezas. Después viene una sección donde me interesaba de alguna forma vislumbrar otras posibilidades de relacionarnos con el cuerpo, con el deseo, con cuestionar un poco cuáles son, qué es un cuerpo, cómo se ve un cuerpo, qué hace un cuerpo, ¿no? Y en específico esta pieza que en apariencia puede parecer muy, digamos, inocente o ecuánime, ¿no? De alguna manera presenta un misterio, ¿no? Un misterio que está relacionado, yo lo relacionaba mucho con lo ominoso, ¿no? Esta cosa que nos atrae, pero nos repele al mismo tiempo, ¿no? Hay cierta ambigüedad en esto. Sin embargo, me interesa mucho cómo la composición de la pieza, que es de María del Rocío Caballero Campos, está diseñada, ¿no? O está pensada para que el espectador experimente esa sensación como de misterio, ¿no? De querer ver qué está observando por el orificio de la barda, ¿no? Y al mismo tiempo esta relación extraña de tener una especie de grupo de mascotas que son unos cerdos y que además tienen estas correas, ¿no? Rojas, ¿no? Hay una relación casi como de filia, ¿no? Que podríamos identificar. Y el título pues termina, ¿no? De cerrar la obra que es Me uno a los perversos. Entonces ahí todavía, aunado a lo que ya teníamos en relación a la imagen, pues el título nos da como una pista mucho más fuerte donde quiénes son los perversos, ¿no? Nos podemos poner a cuestionar. Y entonces también cómo el cuerpo puede ser, ¿no? O sea, cuáles son los usos del cuerpo
permitidos y cuáles son los usos del cuerpo que están más anclados a deseos o filiaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido va esta pieza y otra de las líneas de reflexión sobre el cuerpo en el acervo. Y en ese mismo sentido, ¿no? Pero quizá desde otra, o apelando más a un asunto técnico o de perspectiva, ¿no? Me interesaba revisar la obra de Ernesto Muñoz Acosta, una obra de los años 70, más o menos, del periodo que es interesante porque esta pieza, que de alguna manera algunos lo consideran un estudio, ¿no? Un estudio de cuerpo o un estudio de desnudo, a mí me parece que es muy importante también el contexto donde es realizada, ¿no? Es en la época donde Muñoz Acosta realiza una estancia en Europa y se relaciona con las vanguardias, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que estaba pensando, ahí, de hecho, ahí en la publicación que existe de su obra, ¿no? Al mismo tiempo que está realizando estas piezas, hay unos estudios de desnudo como muy academicistas, entonces me interesaba cómo es que estaba funcionando en ese sentido, ¿no? O sea, cómo es que a lo mejor desde un entendimiento académico de estudio del cuerpo, él empezó a buscar otras formas de estudiarlo, de representarlo, ¿no? Y en este caso, pues vemos que es como una perspectiva inferior, ¿no? Como si estuviésemos viendo un cuerpo sentado desde abajo, ¿no? Como si estuviera sentado sobre una mesa de cristal transparente y nosotros podemos verlo desde abajo y podemos ver, ¿no? Como esta postura, pero que al mismo tiempo es ambigua, ¿no? O sea, no podemos asegurar 100% de que se trata de eso, que parece, pues, el cuerpo sentado de un hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos ver el hueso, ¿no? O sea, como esta transparencia, como que de alguna manera esquematiza o hace un diagrama del cuerpo, pero que no es necesariamente anatómico, ¿no? Entonces me interesaba mucho cómo también estos asuntos del deseo y de las posibilidades de representación del cuerpo pueden ser múltiples, ¿no? Y que incluso con solamente como verlo desde otro lado, podemos entenderlo, entender muchas otras cosas del cuerpo, ¿no? Después me interesaba también la relación entre cuerpo y lenguaje, ¿no? Entre cuerpo y lenguaje y cómo el lenguaje o la palabra escrita de alguna manera va a definir el valor de algunos de los cuerpos. En este sentido, en específico, la pieza de Enrique Fuentes Parra, Aliens, por favor de identificarse, ¿no? Que es una fotografía de collage. Me interesaba mucho cómo esta enunciación, ¿no? De nombrar el cuerpo, de decirlo como un extranjero, ¿no? Haciendo un guiño con el inglés, ¿no? Que es alien, que también tiene que ver con como extranjero, pero también en español lo entendemos como extraterrestre, ¿no? Como este asunto de extrañar el cuerpo y entonces de otorgarle un valor, un estatus migratorio, que claro, está todo como relacionado con la frontera, ¿no? Entonces la imagen de la frontera, ¿no? Del muro fronterizo con este extracto, este letrerito, que de alguna manera siento que tiene que ver con los letreros que están en los cruces, ¿no? En las garitas que dicen, ¿no? Como identificarse, presente sus papeles, téngalos listos, ¿no? Y entonces como esto también va a determinar el valor de los cuerpos, uno si es legal y legalizado, ¿no? Entonces tiene ciertos derechos, cierta importancia y solamente tiene que ver con una enunciación, ¿no? Con definirlo a partir de un discurso de si es legal o es ilegalizado, ¿no? Entonces, me interesaba también esta relación cuerpo-lenguaje y cómo de alguna manera define pues este valor, ¿no? O estas posibilidades de agencia sobre un territorio, sobre poder económico, sobre ejercicio de la violencia, etcétera, ¿no?
lo que nos da paso también a otra área que tiene que ver con pues la violencia en el cuerpo, ¿no? De alguna manera, desde lo patológico hasta la violencia ya encarnizada, ¿no? De procesos sociales, políticos, económicos, ¿no? En donde el cuerpo de alguna manera se convierte en una moneda de cambio y en el, sí, en una moneda de cambio y en el sujeto o el reloj se objetualiza como una forma de transacción, ¿no? Y en ese sentido me interesaba esta pieza de Josefina Pedrín, Histeria, ¿no? Sobre todo por su, como su cualidad imperfecta, digamos, en el sentido de la técnica que utiliza, ¿no? Es una cerámica raku que es una de las técnicas originarias de eh, la región, ¿no? O sea, que se ha practicado desde hace muchos años y que tiene que ver con, de alguna manera, abrazar las imperfecciones que resultan, ¿no? El proceso tiene que ver con enfriar de manera brusca, ¿no? Después de hornear la cerámica, el barro, y entonces en este enfriamiento brusco, la pieza adquiere tanto tonalidades como formas, ¿no? Puede agrietarse, puede ser, ¿no? Vemos estas como imperfecciones, pero que son parte de lo que se busca en esta técnica. Y entonces me lo relaciono mucho con el cuerpo y sus cicatrices, ¿no? Y cómo finalmente un cuerpo es perfecto en su imperfección, ¿no? Y en este sentido, todas estas cicatrices o todas estas marcas de vida, pues también van a configurar una identificación como una historia, un pasado, ¿no? Que se materializa o se corporiza, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? O sea, como que tiene que ver también con procesos sociales en el sentido de la violencia, la enfermedad, etcétera. Y finalmente, el, la última pieza que vamos a revisar es un dibujo, tinta sobre papel, titulado Hijo de Tigre Nahual, de Silvia Galindo Betancourt, que me interesaba, ¿no? Como que el último punto de la corporalidad, como cuál es, cómo podemos abstraer el cuerpo o casi preguntarnos cuál sería la esencia del cuerpo, qué es lo mínimo que necesitamos para entender que estamos ante un cuerpo, ¿no? Como pensar cuáles son los trazos, la economía del dibujo, ¿no? Como que tiene que ver eh, con enfrentarnos a un cuerpo, ¿no? De alguna manera nos da una idea con trazos mínimos, ¿no? Y en ese sentido también me interesaba finalmente como lo que propone en cuanto al título, ¿no? Hijo de Tigre Nahual también, como esta mitología o esta capacidad transformativa del cuerpo, ¿no? Regenerativa incluso, y nuestra relación también con los animales y cómo entonces el cuerpo quizá no tiene que ser exclusivamente humano, ¿no? O no ha sido solamente un concepto de las humanidades, sino más bien como que de alguna manera ampliar y ver qué posibilidades tenemos en relación a el cuerpo humano y los cuerpos animales o los cuerpos vegetales, ¿no? Y cómo entonces hay una simbiosis, ¿no? Como que muy fuerte en eso, ¿no? Y esta pieza me interesaba por eso y también por que de alguna manera abstrae el cuerpo, pero nos sigue enfrentando a uno, ¿no? Y pues finalmente, ¿no? La exposición es una visión o una lectura del acervo, ¿no? Que integra diferentes disciplinas y que al mismo tiempo genera diálogos, ¿no? Entre artistas de la región, artistas nacionales, ¿no? Que como bien mencionaron, pues el acervo ha sido constituido a partir de varios programas y que entonces refleja una riqueza en la variedad de técnicas y la variedad de discursos y de formas de abordar temas, en este caso, pues el cuerpo, ¿no? Buenísimo, Daryl. Muchísimas gracias.
Creo que estimula muchísimo a pensar desde varias dimensiones el cuerpo y no solamente el cuerpo como extremidades o como una materia, sino como un sentido político, como en el de Alien, ¿no? O un sentido simbólico en lo roto y en la aceptación de sí mismo, en esa pieza de histeria que además el significar la histeria como incluirla en la belleza, me parece que capta perfectamente y nos sitúa a un mundo como hoy, erosionado, palpitante de resignificación, ¿no? Y eso es creo que la propuesta que estás pues siguiendo en tu articulación. Y no sé si Lula tiene algo que también compartirnos, porque estando ahí en sala y las visiones de una y otra, pues pueden también redondear y estimular a que hagan su cita y busquen poder visitar, ya que la exposición estará hasta finales de febrero, marzo, algo así, con Lula. Claro. Sí, efectivamente, Margarita, la exposición permanece en una fecha que podría ser hasta marzo y queremos invitar a nuestro auditorio virtual y también a quienes deseen recorrer la exposición presencialmente, a que estén atentos en nuestras redes a la información que en su momento ofreceremos para poder realizar citas y hacer el recorrido en grupos pequeños y con todas las precauciones que la situación exige. Y bueno, claro, quiero agradecer al equipo que está detrás de este precioso montaje, que lo resolvieron de una forma que a mí me parece perfecta. Y gracias a todos ustedes, a ti Margarita, a Daris, a Miguel Tamayo y a todo el equipo de museografía del Centro Estatal de las Artes. Están cordialmente bienvenidos. Qué bien, muchas gracias Lula, a ti también, y comentar solo que pues la exposición la vamos a seguir compartiendo desde la perspectiva de mediación, con diálogos y con algunas actividades con los artistas o con temas cruzados que funcionen para el contenido de la exposición, poderla potencializar además de la obra específicamente. Pues a disfrutar y volver a ver esta rica exposición. Muchas gracias, Lula y Dari. Muchas gracias.